Vamos a narrar algunos elementos de la frustración Alan, cómo Hitler convirtió su odio en poder. La historia nos enseña cómo detectar estos elementos y saber cómo poder no repetir los mismos hechos. Multitudes alemanas en la década de 1930, saludando un líder siendo arengado por las masas. ¿Cómo es posible que un hombre que en 1913 era un artista fracasado, sin dinero ni prospects, viviendo en un albergue para pobres en Viena, llegara a ser, en apenas 20 años, el dictador absoluto de Alemania? No fue un accidente no fue solo suerte. Fue un proceso metódico y calculado. Un viaje siniestro donde el resentimiento personal se forjó en las calles de Viena y se transformó en la máquina de poder político más mortífera del siglo XX. El secreto reside en tres ejes clave en oportunismo: una oratoria magnética y la explotación maquiavélica de las crisis nacionales. Hoy exploraremos cómo se articuló su odio personal para pasar de ser un agitador de cerveza a un canciller, y finalmente, el joven Hitler en Viena, en una época de carteles antisemitas de la época, escenas del caos en la República de Weimar, animación que muestra un cerebro donde las ideas de Viena y el trauma alemán se fusionan. Todo comienza en Viena nazi. Hitler absorbió el virulento antisemitismo de la ciudad. Aprendió una lección crucial y destructiva, a la de buscar un chivo expiatorio. Para él, los judíos eran la causa de todos los males sociales y económicos. Pero esta idea racista era solo un sentimiento personal. Necesitaba un catalizador para convertirla en un movimiento de masas. Y ese catalizador llegó con la Primera Guerra Mundial. Alemania, en el Tratado de Versalles, siendo firmado, mapas de Alemania perdiendo territorio, soldados alemanes desmoralizados. Alemania, derrotada y humillada, se vio obligada a firmar el Tratado de Versalles. Después de la Primera Guerra, Alemania tuvo pérdidas territoriales masivas, reparaciones económicas imposibles y una sensación de injusticia ardían en el corazón de la nación. Y aquí es donde Hitler demostró su primer gran talento. Tomó su frustración personal de Viena y la fusionó con el dolor nacional. En lugar de aceptar la derrota militar, él y otros nacionalistas promovieron un mito poderoso al Ladolsto, Legend o la puñalada por la espalda, una idea de la ilustración estilizada de una daga clavada en la espalda de un soldado alemán. La daga tiene etiquetas en judíos, comunistas, socialdemócratas. La narrativa era simple, poderosa y falsa. Nuestro valiente ejército no fue derrotado en el campo de batalla. Fuimos traicionados por enemigos internos. Y, por supuesto, para Hitler, esos enemigos eran los mismos que había identificado en Viena a los judíos y los marxistas. De repente, ofrecía una explicación simple a un país confundido y herido. Nuestros problemas no son nuestra culpa, son culpa de ellos. Y la solución es eliminarlos. En la ideología personal, ahora tenía una narrativa nacionalista alemana, un joven hablando política en una cervecería abarrotada, con su rostro sudoroso y gesticulante. Pero una ideología, por sí sola, no es suficiente. Se necesita una herramienta, una gran palanca, y el joven descubrió su arma más poderosa en su voz. Tras la guerra, mientras era un agente de propaganda del ejército, descubrió que poseía un talento magnético e hipnótico para la oratoria. En las cervecerías de Múnich, aprendió a conectar con las frustraciones de la gente, a canalizar su ira y electrizar a las masas con su intensidad emocional. Necesitaba un vehículo político. Se unió al minúsculo Partido Obrero Alemán DAP y rápidamente lo transformó en el partido nazi NSDAP. Le dio una identidad visual imborrable en la esvástica, el saludo, los uniformes, y creó su brazo paramilitar en las SA, los camisas pardas, inspirados en el fascismo de Mussolini, para intimidar a sus oponentes. El Putsch de Múnich, también conocido como el Putsch de la cervecería, fue un intento fallido de golpe de Estado, liderado por Hitler y su entonces incipiente Partido Nacional Socialista Obrero Alemán NSDAP los días 8 y 9 de noviembre de 1923, a su primer intento de tomar el poder por la fuerza. El Putsch de Múnich de 1923 fracasó, pero incluso de la cárcel sacó provecho. Mein Kampf, Mi Lucha, un libro que sirvió como el manifiesto ideológico y el plan de acción abierto para el partido en expansión territorial, supremacía aria y la destrucción de los judíos. Ahora tenía el qué y el cómo. Solo necesitaba la oportunidad perfecta para subir la escalera de la política alemana. Un catalizador fue el desplome de la bolsa en 1929. Imágenes de colas de desempleo, bancos cerrando. Y la oportunidad
llegó de la manera más catastrófica. En 1929, la Gran Depresión hundió la economía global. Alemania, ya débil, se colapsó. Hiperinflación, desempleo masivo, desesperación total. El sistema democrático, la República de Weimar, estaba paralizado y era ineficaz. Y aquí, los nazis brillaron miren esta tabla. Es la hoja de ruta de su ascenso al poder político nazi en 1929. Con la crisis, los nazis prometieron soluciones simples y rápidas. Atrajeron a millones de desempleados, a la clase media arruinada y, crucialmente, a las élites industriales y conservadoras que tenían miedo de un ascenso comunista. El joven político se vendió como el mal menor, la herramienta útil para detener a la izquierda. Entre 1930 y 1932, explotaron la parálisis política. En las elecciones, el partido nazi escaló de ser una facción marginal a convertirse en el partido más votado del Parlamento en julio de 1932. Gobernar sin ellos se volvió imposible. En enero de 1933, las élites conservadoras, creyendo que eran más listas, ejecutaron su jugada maestra. Pensaron, pongamos al nazi de canciller, lo rodearemos de nuestro gabinete y lo controlaremos como un títere. El 30 de enero de 1933, el presidente Paul von Hindenburg nombró a Adolf Hitler canciller de Alemania. Fue el error de cálculo más catastrófico de la historia, el incendio del Reichstag, ocurrido en la noche del 27 de febrero de 1933. Fue un evento crucial en la historia de Alemania que sirvió como catalizador para la consolidación del poder de Adolf Hitler y el partido nazi. El fuego que consumió el edificio del Parlamento alemán en Berlín fue presentado por los nazis como el inicio de una insurrección comunista, proporcionando la justificación perfecta para la supresión de las libertades civiles y la persecución implacable de sus oponentes políticos. En los titulares de periódicos se publicó la ley habilitante. La ley habilitante, aprobada el 23 de marzo de 1933, fue una legislación crucial que sentó las bases legales para la dictadura en Alemania. Hitler, en 1932, haciendo el juramento común, pero no iba a ser controlado. Usó su nueva posición para dar el golpe final a la democracia alemana en cuestión de meses. Los nazis culparon a un joven comunista holandés y usaron el pánico para suspender las libertades civiles. ¡Es la revolución! Crucible. Segundo, el poder legal, en marzo de 1933, presionó al Parlamento para que aprobara la ley habilitante. Esto le dio plenos poderes dictatoriales, permitiéndole promulgar leyes sin el Reichstag. La democracia estaba legalmente muerta. Y finalmente, la fusión total, en agosto de 1934, murió Hindenburg. Ahora Hitler se unió a los cargos de presidente y canciller, declarándose Hun Reichskanzler, líder y canciller del Reich. El ejército le juró lealtad personal. El poder era ahora absoluto. Puntos claves en Viena: la oratoria, la crisis, la quema del Reichstag. Se desvanece a una toma moderna de una multitud diversa en una democracia funcional. Música reflexiva y solemne. Así, en 2 décadas, el resentimiento personal de un hombre se convirtió en la base de un régimen totalitario. No fue un rayo en un cielo despejado, fue un proceso. Tomó un odio personal, lo vistió con el trauma de una nación, lo amplificó con una oratoria carismática y lo impulsó explotando una crisis económica y el miedo de las élites. La lección de este periodo es peligrosa y eternamente relevante. Nos muestra cómo los sistemas democráticos son más frágiles de lo que parecen cuando son atacados desde dentro por quienes prometen soluciones simples a problemas complejos. Buscan chivos expiarios y no dudan en usar el miedo y la mentira para concentrar el poder. La transformación de un don nadie en Viena, aún en Berlín, es el recordatorio definitivo de que las democracias no mueren siempre con un bang. Alemania 1934. Mueren con los aplausos de quienes creen poder controlar al monstruo que ellos mismos ayudaron a crear. ¿Qué otros factores crees que fueron cruciales para este ascenso? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte y darle like al video. Hasta la próxima.